Buenas noches. Es jueves 4 de abril. Son casi las 21:30 y estamos analizando la semana política. Como siempre, con nuestro invitado habitual, que es Juan Andrés Lagos, y con una invitada especial. Susana Yacaman es nutricionista. Por cierto, es parte o vocera, ¿no es cierto?, de la coordinadora feminista. Es, fue dirigente de la Universidad del Mar en su tiempo y vocera y coordinadora también, si no me equivoco, ¿no es cierto?, de la Asociación Palestina. ¿Me equivoco en eso, Susana? ¿O, Sí, hay o, unos detalles, o ¿no? corrige hay algún detalle que pueda tener? No, participo en la coordinadora feminista y Ya, en la acción global feminista, pero no existe vocería, ¿no? Porque no sé, en esa coordinación no se tiene como nadie es vocero, participo en temas. Y en lo que sí podría ser vocera, porque existe ya esa, es en la Unión Árabe, Quinta Región. ¿Sí? Porque hay una Unión Árabe en cada región, ¿no? La Unión Árabe, la quinta región, es donde estamos activos en estos momentos. bueno, bienvenida entonces. Eh, Fíjate que esta semana se inicia de manera bien dramática, ¿eh? Con un golpe brutal, ¿no es cierto?, que toca a una embajada, nada menos que en Damasco, a la embajada de Irán, lo que ha generado una serie de reacciones a nivel internacional, tanto que en un momento dado el propio presidente Putin, ¿no es cierto?, ha hablado que los altos del Golán pertenecen a Siria, entre otras reacciones. Por cierto, ¿no es cierto?, esta idea de que pareciera ser que este bombardeo fue hecho por alguien en alguna parte y no hay responsables, eso también se ha manifestado dentro de los medios de comunicación. Esto se da también en el contexto, ojo, de los 75 años de la OTAN, en donde su encargado acaba de afirmar de que no están en condiciones de poder responder a todas las exigencias que Kiev quiere. No están en las condiciones de responder a las exigencias militares que Kiev necesita, en un reconocimiento público. Sí, de prestar algún tipo de ayuda económica a 5 años. De eso es lo que se está hablando. Pero el reconocimiento relevante, en letra chica, es empezar a asumir la derrota. Bueno, así se inicia el programa de esta semana, pues. Juan Andrés, Susana, tú vienes a conversar y a hablarnos principalmente de la situación de Gaza, de la Palestina ocupada. Te dejamos la palabra. Sí, primero, bueno, agradecer la invitación, agradecerte, Omar, a Juan Andrés también, por el espacio, gracias por la consideración también. eh, y en un día muy importante, mañana es el Día Mundial de Al-Quds, que es Jerusalén, ¿no? Y que se celebra el último viernes de Ramadán, ¿no? Y que tenemos que recordar que pese a a existir esta fecha, Israel no ha dejado ingresar ayuda humanitaria y ya han muerto más de 30 niños por inanición en Gaza. Eh, bueno, Me gustaría partir con la idea de que la lucha del pueblo palestino no es una causa ajena a nosotros. Y con nosotros me refiero a toda la humanidad, quizás a los que somos conscientes de que vivimos insertos en un colonialismo, en un imperialismo, y que basta que tratemos de repente de meternos en algún movimiento como el BDS, ¿no? BDS, un movimiento de boicot, desinversión y sanciones, como para que podamos darnos cuenta de que es muy difícil poder buscar marcas alternativas, ¿sí? Porque la idea del boicot, ¿no? Que nace en España, en Madrid,
es el boicot, que es algo que podemos hacer todos los individuos, la desinversión, que es más general, y bueno, las sanciones, que son temas legales internacionales, que hasta el momento no han dado resultado, porque Israel es el país que más tiene, el mismo diario Haaretz, ¿no? Eh, Demuestra que Israel, y lo nombra, ¿no? Que Israel es el país que más sanciones tiene, ¿no? Tenemos 65 resoluciones violadas de la ONU, ¿no? Entre las sanciones, ¿no? Y bueno, cuando queremos hacer boicot como ciudadanía, nos damos cuenta de que no tenemos dónde buscar. Y ahí nos fijamos de que estamos inmersos en un sistema que está dominado por, eh, por un monopolio. Y preguntamos dónde buscar, qué empresa comprar. Hoy en día existe una aplicación, en todo caso, me gustaría nombrarla, que se llama No Gracias, No Thank, que es una aplicación que se puede bajar de manera gratuita para ver el código de barra de los productos y poder saber, ¿no?, a qué empresa comprar. Básicamente las empresas que terminan entregando este dinero o que tienen filiales, ¿no? Es importante porque la gran mayoría lo voy a mencionar más adelante, de estas empresas no son en, Made in Israel, sino que muchas, el dinero va después a Israel, pero la mayoría está en Suiza, en Alemania, en Reino Unido, o incluso en la gran mayoría ahora en Estados Unidos. Bueno, esta manipulación, este monopolio, lo podemos ver no solamente en las marcas, sino también en la manera que existe de contar la historia. Entonces la narrativa es esencial, y aquí tenemos los medios de comunicación, ¿no? Los hegemónicos que nosotros nos tienden a dominar, y no solamente de televisión, sino también de las redes sociales. Por eso vemos que TikTok se va a prohibir en Estados Unidos, y están haciendo todo lo posible para que, y esto básicamente porque en un estudio salió que el gran apoyo que existe hacia Palestina ha nacido de la gente joven por la red de TikTok. Entonces lo quieren prohibir porque, bueno, TikTok es de China, entonces ellos que prefieren seguir con Meta, que es de Instagram, eh, eh, porque Meta es pro-sionismo, ¿no? Es cosa de ver todos los bloqueos y los baneos que tenemos, que nos subimos cosas a estas redes sociales. Bueno, y asimismo, ayer Al Jazeera fue prohibida en Israel también, o sea, de libertad y democracia, nada. Eh, bueno, por lo general lo justificamos, no nos damos cuenta de esto porque nosotros tenemos una educación eurocentrista, ¿no? Y tendemos a admirar a Europa, y tenemos entonces un vocabulario, ¿no?, adaptado a esta condicionante. Y aquí vienen palabras muy importantes que es necesario eh, entenderlas bien para que se deje de manipular por medio del lenguaje la historia. Por ejemplo, cuando se habla de hebreo, se habla de una lengua semita y que tiene relación con Hebrón, una ciudad que es Palestina hasta el día de hoy, Palestina ocupada. Cuando se habla de israelí, se habla de una persona de nacionalidad de Israel. Cuando se habla de israelita, israelita es un término bíblico, no habla de ningún país. Israelita viene de la palabra Israel, que es los que pelean junto a Dios. Esa es la traducción, ¿sí? Y bueno, que se da esta coincidencia que en la Biblia, especialmente anglosajona, post Segunda Guerra, protestante, ¿no? No se está, por eso encontramos tanto evangélico, ¿no? Prosionista, no se tradujo esta palabra. Entonces vemos de repente que se nombra que en el Génesis a Jacob como de Israel, o eh, eh, por ser como el primer israelita o el primero que lucha con Dios, ¿no? Eh, y eso es un malentendido histórico por no traducir esa palabra que tiene su intención. De hecho, tenemos a Alan Popep, él dice que él cuenta cómo se usa después de 1967 todo y se manipula la historia del Holocausto, especialmente en los ámbitos de la cristiandad o de Occidente. Bueno, tenemos palabras como semita, que realmente es un término que hace referencia a pueblos con un origen de lengua o de lenguaje, ¿no?, de Medio Oriente, o sea, lenguas semíticas, ¿sí? Bueno, la gente también lo confunde, porque esto también es importante recalcarlo, porque son cosas que me responden, yo me voy retroalimentando, que de repente como hay tanta manipulación por medio de
una historia contada desde un libro religioso, más que un libro histórico, que la gente me pone que Sem viene de Noé, del hijo de Noé que se llamaba Sem. ¿Sí? Bueno, el verdadero Noé, en la historia del diluvio, es un mito sumerio, ¿no? Que encontramos en la epopeya de Gilgamesh y que básicamente cuenta en forma de epopeya algo que tiene un recurso arqueológico que es la historia del rey de Uruk, el actual Irak, ¿no? Y bueno, la historia de Noé en esa época se iba transcribiendo y de hecho los dioses tú ves que se llamaba An, después Anu, después él, entonces dependiendo de la zona donde estaba, entonces fue transcribiendo. Pero y la historia del rey de Uruk tiene por lo menos 2000 años atrás. Em, Después tenemos palabras como judaísmo. ¿Sí? El judaísmo es una religión, no es un ADN y no es una nacionalidad. Es lo mismo decir judío que cristiano. ¿Sí? Entonces, allí causa mucha confusión porque hay gente que te dice, es que yo soy atea, pero vengo de familia judía. Es como si yo te dijera, yo soy atea, yo soy atea, pero vengo de familia cristiana. Eso no me da una nacionalidad, no dice que sea de ninguna parte. Estoy hablando de una religión. ¿Sí? Y no podría ponerme a defender, ¿no? la Inquisición porque mi familia era cristiana, ¿sí? Entonces, hay ahí un concepto un poco eh, pernicioso, con intentar darle cierta connotación, incluso que la misma estudios de ADN, post estudio del genoma, han demostrado que no es así. Entonces, cuando hablamos de judaísmo, a veces se hace énfasis a una religión que es antigua, medianamente antigua, es lo jasídico, ¿sí? O hasidismo, con H también, bueno, que se vincula harto con el yavinismo. Bueno, y esto tenía relación con la adoración a Yahvé, ¿sí? Y aquí teníamos tres grupos. Teníamos a los askenazis, déjame buscar porque este tema me gusta para dejarlo claro. Teníamos tres grupos. ¿Por qué es importante nombrarlo? Porque existen confusiones de repente incluso de estereotipos. Sí, teníamos a tres grupos, así como el cristianismo tiene derivaciones protestante, católico, apostólico, la iglesia copta. Bueno, en todas las religiones hay distintos grupos. Entonces, dentro del judaísmo teníamos a los askenazis, que es gente de religión judía que vivía en distintas zonas de Europa, Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania en general, todo lo que era las cercanías del río Rin, ¿sí? Es un término que en un momento se utilizó para hablar de Alemania o de la región del centro, ¿sí? La gente de la región del centro de Alemania que era de religión judía y se crearon estos europeos de religión judía sus propias costumbres, sus propias reglas, a diferencia de otros grupos, ¿no? Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los Mizrahi. Los Mizrahi son gente de religión judía, pero que vive en Medio Oriente, ¿sí? Y que es una palabra en árabe que significa dónde se pone el sol, que incluso también se adaptó al español y se dice Magreb, ¿sí? Gente que vivía, los saharaui, que vivía en Argelia, en Túnez, en Libia y que era de religión judía. Por eso vemos de repente una gente judía muy morena, que se nota que son levantinos, ¿no? Con barbas largas y de repente vemos gente con look europeo, ¿no? Incluso con apellidos europeos. La mayoría polacos, incluso rusos. Eh, Tenemos por otro lado también a los sefardíes. ¿Sí? Los sefardíes es gente europea de religión judía, pero que vivió en la península ibérica. ¿Sí? Hoy en día también tienen un partido político, porque después de 1900, después de la Segunda Guerra, ¿no? Se fueron muchos, emigraron a Israel y tienen un partido que se llama el Chas, que es la segunda mayoría después del Likud de Netanyahu, que también ambos dos son de derecha, es la segunda mayoría en el Congreso.
Este partido es religioso, la mayoría de los partidos en Israel son religiosos, muy religiosos. Bueno, son racistas, son nacionalistas y han tenido muchos problemas por la homofobia, ¿sí? Se le ha hecho mucha condena por la homofobia. Los sefardíes básicamente, después de que los reyes católicos, Castilla, Aragón, en 1492, empezaran con la Inquisición, muchos de ellos se fueron o también adaptaron sus apellidos. ¿Y esto por qué lo quiero decir? Porque a veces encontramos gente que se apellida Pérez, por ejemplo, va a nombrar a alguien, la Lili Pérez, que es muy cercana a la comunidad judía. Entonces, bueno, Martínez, Pérez, González, son adaptaciones sefardíes, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante, ¿no? Entonces, estos tres grupos, eh, y el que le quiero hacer énfasis es a las Askenazis. ¿Por qué? Porque las Askenazí, porque tiene acento, ¿no? De ahí deriva el sionismo, ¿sí? Y eran también por los demás grupos de judíos encontrados como más herejes por tener sus propias culturas y porque también ellos creían en esta supremacía de ser superior por ser más blancos. Esa idea del judío rubio, de ojos azules, ¿no? Bueno, ellos tenían un idioma que es el yidis, ¿sí? El yidis es un dialecto que se usa, que lo usan los askenazis, que es que está clasificado no como lengua semítica, sino como alto germánica, ¿sí? Incluso con un poco de eslava. Y viene la palabra yidis, de hecho viene del alemán Jüdisch Deutsch, que quiere decir alemán judío, ¿no? Que vive en Alemania, pero que es judío de religión. Esta lengua aparece en Europa Central a partir del siglo X, ¿sí? Y la primera texto que se encuentra históricamente escrito en yidis es el Masor de Worms, en 1272. O sea, hablamos de una religión más bien nueva en relación al tiempo. Eh, Básicamente, al igual que yavismo, ¿no? Hablábamos de Yahvé, yavismo después pasa a ser judaísmo, ¿no? Y que se le trata de dar esta asignación para darle una cercanía con Judá, ¿no? Habla de la deidad Yahvé o Yahweh, con doble V y terminación en H. Pero los registros históricos hablan de grupos politeístas que eran más bien nómades, como Yahvé, que creían en Yahvé, El, Astarot y Val, ¿no? Y que eran más bien religiones fenicias, ¿sí? Que tenían influencias babilónicas. Mira, el registro histórico que existe, y bueno, lo voy a nombrar porque me gusta que la gente después busque o googlee, de la palabra Yahvé, es de los tiempos de Amenhotep III en una inscripción. Estamos hablando de 1300 antes de Cristo, donde dice Chazú de abreviado YHW. Entonces, se entiende, Chazú significa en egipcio nómade o la gente que anda a pie. Por lo tanto, se entendía y la abreviación Yahvé, se entendía que era un dios, porque significa el que sopla, entonces se entendía que era algún dios climatológico, ¿sí? En esa época estaba el Lil, de hecho el Lil fue el que le causó el diluvio, que es un dios sumerio, que le causó el diluvio al rey de Uruk. Eh, Estaba el Lil, era uno de los dioses, y este es el escrito por el cual se sabe que existía esta figura de el Yahvé, ¿sí? Entonces de ahí deriva, ¿no? Esos son como los primeros eh, registros que existen al respecto. Con respecto al, al, sí, a otra palabra que se utiliza mucho es la palabra sionismo. Y tenemos aquí que el sionismo también se le trata de adquirir como una connotación religiosa o más que religiosa de ADN. El sionismo es una ideología. De hecho, hay videos donde Biden sale diciendo que su papá, de los años 80, que su papá le decía que para ser sionista no necesitaban nacer en Israel. Eh, Básicamente es verdad, porque el sionismo es una ideología, ¿no? Colonial, nacionalista, de supremacía racial,
que nace en Europa a finales del siglo XIX, ¿no? Por el primer congreso que tuvieron los sionistas fue en 1897. Su fundador fue Theodor Herzl, de nacionalidad austrohúngara y de religión judía. ¿Sí? Fue financiado por Rothschild, ¿sí? Familia que fundó los bancos a finales del siglo XVIII y que hoy son grandes financistas, ¿no? y fundadores de Israel. También hay videos donde ellos admiten eso, ¿no? Y hay Susana, mucho registro histórico. Susana, Sí. una pregunta en relación con lo que están diciendo. ¿Qué papel juegan los házaros ahí? Porque has Mm, hecho esta alianza, ¿no es cierto?, entre concepciones religiosas, cosmogónicas, ¿no es cierto?, pueblos que son distintos. Y se habla también, ¿no es cierto?, de una corriente que se integra, ¿no es cierto?, al mundo israelí, por decirlo así, o que se asocia al sionismo también, y que vienen, ¿no es cierto?, de esta corriente que no son, por decirlo así, no son semitas, sino que más bien son Hazar. Y que de hecho Netanyahu se dice que es Hazar, por ejemplo. ya, son básicamente un argumento, ¿sí? Porque de hecho Ujú. Netanyahu, su apellido es, déjame, yo lo anoté, porque si bien Netanyahu nace en territorio ocupado, Netanyahu, su papá era polaco, ¿sí? Nació Sí, en Varsovia exactamente. y su apellido es Milejkowski. O sea, no suena Exacto. Milei, ¿no? Milejkowski. Entonces, claro, Exactamente. de hecho en Israel, un dato, en Israel está prohibido el ADN para ver de dónde vienen, ¿no? Eh, eh, y si nos basamos en la historia de los mandatarios, bueno, Ariel Sharon se apellidaba Schneiderman. O sea, hay muchos mitos, ¿no? Con respecto de, como de tratar de legitimar con distintos pueblos, ¿sí? El poder tener el control de una tierra, lo cual es completamente inmoral, o sea, independiente, porque vamos más allá de esto, ¿no? No, lo que está pasando, lo que hacen, no tiene ninguna argumentación, o sea, estarían argumentando lo mismo que los nazis. No existe una argumentación racial ni histórica para asesinar a nadie. Eso hay que partir de ese principio ético y moral. Ahora, lo que se ha tratado de hacer es utilizar como registro histórico la Biblia, ¿no? Para que toda la población colonizada, ¿no? En Latinoamérica, en el resto del mundo, por Europa, justifique la toma de territorios, ¿sí? Entonces, después de que se descubrieron las pruebas de ADN, después de que salieron registros históricos donde se hablaba de Palestina, eh, donde Golden Chill habla de Palestina, donde Heródoto habla de Palestina, eh, intentaron hacer distintas alianzas, ¿no? Que hasta el momento la gran mayoría se condice y no justifica, ¿sí? Entonces es difícil a veces tratar de caer. Por ejemplo, yo me hice una prueba de ADN y por mucho que yo tenga mucha sangre levantina, yo no voy con mi prueba de ADN y decir, oye, yo merezco estar en Palestina, ¿sí? Y a mi abuelo lo sacaron de ahí siendo palestino, entonces es difícil caer en ese juego. Entonces lo ideal es hacer la separación, que judaísmo es una cosa, ¿sí? Judaísmo es una religión con distintas matices, ¿sí? En lo que trataba de mostrar es que hay una religión judía que sí viene del Levante, ¿no? Que es esta gente que vive, ¿no? Los Mirají que viven en el norte de África y en Medio Oriente, los sefardíes, son los que emigraron a la península, y por eso encontramos Martínez, y de dónde vienen los sionistas, que son los askenazí, que son del centro de Europa, ¿sí? Y es ahí donde encontramos el problema principal del colonialismo y que tenemos que aprender a entender que el sionismo es un peligro para nosotros, independiente y que de nosotros nos refiero con todos nosotros, ¿no? Por eso hay que ver también cómo el sionismo, y lo voy a hablar un poco más adelante, con estos personajes como Rothschild, ¿no? eh, logran tener cierto dominio en Occidente, no cierto, casi total, ¿no? Dominio, y que hoy en día nosotros somos prácticamente esclavos, ¿sí? Del monopolio. Por ejemplo, Susana, sí, Susana, no, a lo mejor vas a entrar más a desarrollar, pero
Me parece súper interesante lo de Rothschild y todo esto, porque aquí se conoce muy poco en Chile de todo eso, su influencia, su poder, su historia. En algún momento Eh, y tú hablaste en una charla que diste hace un tiempito atrás de la relación de él con Gran Bretaña, con el gobierno británico. Sí, Eh, eso, sí, bueno, los Rothschild, que son fundadores del sionismo, eh, el mismo Rothschild compró territorio otomano. Hay que entender que, mira, vamos a ir a hablar de Gran Bretaña, es cortito. Primero hay que entender que antes de la Primera Guerra, ¿no? Había unos acuerdos, uno justo después de la Primera Guerra, durante, ¿no? Porque de 1914 a 1918, en 1916 los acuerdos de Sykes-Picot, ¿sí? Conocidos como los acuerdos de Asia Menor, fue entre Reino Unido, Irlanda y el entonces Tercera República Francesa. ¿Qué hicieron ellos? Se dividieron eh, se juntaron para definir la influencia y el control que iban a tener en Medio Oriente en el caso de ganarle al Imperio Otomano, solo en el caso. ¿Sí? Y definieron fronteras de Irak, fronteras de Siria, lo cual fue una traición, porque una vez que ganaron, ¿no? Le ganaron a los otomanos, traicionaron a Siria, y Siria había peleado, le había creído su promesa y había peleado contra los otomanos. Bueno, se repartió a los británicos parte del Mediterráneo hasta el río Jordán, el sur de Irak, el norte quedó para Francia, ¿no? Francia era entonces el segundo imperio colonial más grande del mundo, después de Gran Bretaña. Bueno, y también el puerto de Haifa y de Acre, Palestina. Eso fue la partición que se quedó de manera arbitraria Inglaterra, Reino Unido. Eh, y se acordó, de hecho, en 1918 que la administración de Palestina, de ciertas zonas como Jerusalén, iba a ser de ámbito de administración internacional para no tener problemas, porque había también cierto conflicto, me acuerdo, con, con los franceses y bueno, está el reino, el mandato de Irak. Bueno, básicamente se habló abiertamente. ¿Cómo se llegó a esto? Se habló abiertamente de sionismo por primera vez en el gabinete británico en 1914, ¿sí? Esto fue en noviembre, ¿sí? La Primera Guerra empieza en 1914, pero en junio, julio. Estamos hablando y justo 4 días después de que Gran Bretaña le declarara la guerra a los otomanos, ¿sí? ¿Quién fue? David Lloyd George, canciller de Hacienda, que se refirió a este destino último de Palestina. 10 años antes, la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda estaban trabajando en su gabinete, en el gabinete de este canciller, para la Uganda, para generar la Uganda británica. En enero de 1914 se entrega un memorándum titulado The Future of Palestine al gabinete, ¿sí? Bueno, a mí me acordé, era Bélgica el que quería también se pelear el control de Palestina y Francia le convenía, ¿no? Entonces los sionistas no querían, y bueno. Todo esto culmina con la declaración de Balfour, que a la que haces tú mención, Juan Andrés, hace mención a la declaración de Balfour. sí, Eh, En 1917, tras la Primera Guerra, ¿sí? Por tema económico, recordemos que también Inglaterra cae en esta depresión, si llegan a acuerdo con los Rothschild, recordemos que Rothschild es hasta el día de hoy fundador de Israel, ha creado edificios históricos como donación del Tribunal Supremo, el Parlamento. El Parlamento es aberrante porque el Parlamento se lo crea Rothschild en Jerusalén, que era supuestamente de administración internacional, y lo crean, y lo crean el mismo año, un año después, 1949, ¿no? Posguerra, de una manera ilegal, y sin embargo no recibieron sanción. Rothschild se junta con el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour, y crean esta declaración
donde el Estado británico, el gobierno británico, se compromete a entregarles el terreno que tienen ocupado en Palestina, y de hecho la carta va dirigida al varón, porque era varón, fue declarado varón, Lyon Walter Rothschild. En el acuerdo se habla de crear un Estado judío en Palestina, y eso también es importante porque ya se estaba reconociendo que era en Palestina, ¿sí? De hecho, la gran mayoría de los que emigraban tenían, decía, que venían de Gran Bretaña y iban a Palestina en sus pasaportes. Rothschild había comprado ya previamente a los otomanos 22,36 kilómetros de tierra palestina, entonces ya había empezado antes con el tema de la colonización. Hoy en día podemos ver que hay varias calles en Tel Aviv y hay varias estatuas en todo Israel que llevan el nombre de Rothschild. Y hasta el día de hoy Israel sigue siendo potencia militar, hablando del tema de las armas, ¿no? Que contrasta con Palestina, que Palestina no tiene fuerza armada ni tiene permitido legalmente hacerlo. Bueno, existe certificación de las armas que, como probada en combate, bueno, y hay varios registros no solamente de periodistas o de la misma CIA, sino de soldados, que hay un libro muy bueno, se llama El Libro Negro de la Ocupación, que habla de que realmente se ocupa a Palestina como prueba militar, como certificación, ¿sí? Como un laboratorio de guerra y para exportar guerra. Y digo exportar guerra porque la CIA reveló que Israel incluso estuvo orquestando la Operación Cóndor, ¿sí? La misma CIA reveló que Israel distribuyó armas y entrenamiento, incluidos los métodos de tortura, en las distintas dictaduras de Latinoamérica. Tenemos distintas empresas en estos momentos. De hecho, es importante saber que la CIA reveló que Israel fue quien armó a Pinochet, ¿sí? Bueno, y después tenemos a Piñera, que Piñera es el segundo presidente que más tratos hizo comprando armas a Israel, y bueno, teníamos un ministro como Hispeter, ¿no? Que es sionista, y que se hicieron muchos tratos armamentísticos y que pudimos evidenciar el 2019 cómo eran las mismas tácticas que se ocupan y que hasta el día de hoy, después de que hubieron estas filtraciones de correos de la Fuerza Armada del 2019, podíamos ver que nuestros militares hacían servicios mercenarios en Israel como de manera intercambio, ¿sí? Así de distintas partes de Latinoamérica. Bueno, Israel está involucrado en distintas dictaduras en Latinoamérica. Una de las que llama la atención por ser como bien cruenta es la de Efraín Ríos Montt de Guatemala. Y lo que también es muy interesante es lo que pasó en Argentina, porque le vendía armas a Argentina, pero al mismo tiempo, por el tema de la guerra de las Malvinas, pero al mismo tiempo le vendía a Gran Bretaña. Entonces era como juego de la guerra, negocio de la guerra no tiene ética. Y, y por eso a nosotros nos pareció en general como muy importante que lo que hizo Chile de no permitir que se viniera a exponer a la FIDA de 2024 el armamento que ha causado tanto daño. Otro tema importante es lo de Colombia, ¿sí? Porque en Colombia, bueno, no solamente están los registros de la CIA, también tenemos de periodistas como Raúl Selig, que evidenció el entrenamiento paramilitar que Israel hizo en la zona. Y el caso más emblemático de las personas que entrevistó fue a Yair Klein, ex militar israelí que reconoció haber entrenado a grupos paramilitares, tanto en Sierra Leona, África, como en Colombia. Dijo que asesoró personalmente a Carlos Castaño Gil. Es una persona conocida por ser de ultraderecha y que está asociado al cartel de Medellín. Formaron a narcotraficantes que se dedicaban a la cacería de grupos de izquierda, ¿sí? Hay varios ex mercenarios israelíes que han declarado. Tenemos a Megnick Ferry, Sedaka Abraham, que admitieron formar a paramilitares contra las FARC y a narcos en las órdenes de Pablo Escobar.
¿sí? Y ellos mismos admitieron que muchos de esos cursos eran financiados por ganaderos locales. Según declara el mismo Klein en el año 2011, uno de esos ganaderos financistas de terroristas paramilitares fue el expresidente Álvaro Uribe. ¿Sí? Y esto es para que nos vayamos haciendo una idea del monopolio, de la red que hay. Si otro negocio que tiene Israel, que es aberrante, es el negocio de los diamantes. ¿Sí? Israel es el mayor exportador de diamantes en el mundo, pero Israel no produce diamantes, ¿sí? Pero sin embargo es el mayor exportador. De hecho, el 2022, solo por el hecho del diamante, recolectó 10.500 millones de dólares como corta y revende diamantes en bruto, que los compra en Rusia, en Canadá y en países africanos como Namibia, Botsuana, Liberia y la República Democrática del Congo. Y aquí es importante detenerse con nombres. El multimillonario israelí Dan Gertler monopolizó todos los diamantes de la República del Congo. ¿Cómo? Bueno, sobornó a la familia Kabila, que entonces era gobernante en 1997, y a causa de esto, bueno, la República del Congo perdió alrededor de 2.000 millones de dólares porque los negocios beneficiaban a Gertler. Gertler controlaba también el cobalto, el cobre, y esto se supo porque fue tan descarado que Estados Unidos, de hecho, le puso sanciones, ¿no?, por el Tribunal de la Libre Competencia en el año 2017, los famosos diamantes de sangre relacionados con trabajo infantil, trata de personas, agresiones sexuales, entre muchos otros abusos. Los trabajadores no ganaban o no ganan, porque hasta la actualidad, más de $5 al día, mientras Hitler solo por regalías gana $250.000 diarios, ¿sí? En la filtración, por ejemplo, de ahora del 2017, hace poco, de los Paradise Papers, se sacó a la luz que el minero suizo Glencore pagó a Hitler para asegurarse los derechos de excavación de la República Democrática del Congo. No le pagó al país, le pagó al empresario, o sea, ese nivel de manipulación. Se supo que Hitler pagó a funcionarios de la República Democrática del Congo sobornos por más de 100 millones de dólares. Eso salió en estas filtraciones. ¿Para qué? Para conseguir derechos mineros para para un fondo de cobertura estadounidense. O sea, el tipo también le hacía de lobista a Estados Unidos. Eh, Pese a ser un país rico, la República del Congo en la actualidad es uno de los países más pobres del mundo, tiene 60 millones de personas que viven con menos de $2 diarios. Y bueno, y podríamos seguir, ¿no? Existe otro monopolio del rey del diamante, que es el monopolio del diamante angoleño. ¿Sí? Y aquí tenemos a Lev Avnerovich Levayev. Mira los apellidos, para ser sionista, tienen todos apellidos bielorrusos, ¿ah? Porque hay que entender que cuando se utiliza algo para el lobby y la herramienta, ¿sí?, es muy distinto que realmente un ADN. Eh, este sujeto, que su marca se llama Leviev, con B corta, ha construido asentamientos también ilegales porque él maneja en Cisjordania ocupada inmobiliaria y también centros comerciales. Su empresa en África se llama Africa Israel Inversion, una de las compañías más importantes que tiene Israel y que participa en diamantes, inmuebles y, ojo, la producción de sustancias químicas, ¿sí? Ya. El empresario, también hay otro empresario israelí que se llama Benny Steinmetz. Fue declarado culpable por sobornar a la primera dama de Guinea para asegurarse contratos de extracción minera. Bueno, él es más conocido porque ha sido condenado por varios países por corrupción y el mismo 2021 fue condenado por el Tribunal de Ginebra en Suiza a 5 años. ¿Sí? Y aquí también me quiero detener porque Google, estamos hablando de la manipulación de los medios, ¿no? Google, cuando tú pones los nombres de cualquiera de estos tipos, incluso del último que fue condenado, te aparece como millonario filántropo. ¿Sí? Interesante eso, porque Google, de hecho, tú pones el mapa del mundo, en Google Maps, ya hace varios años ya, Google eliminó a Palestina del mapa, sale como toda la zona Israel. Entonces, claro, si todos estamos buscando con Google, obviamente vamos a tener cierto sesgo,
Y eso no solo manipulación mediática, sino es una demostración de que el sur global está todavía siendo colonizado. Bueno, se calcula que alrededor de $1.000 millones por efecto de los diamantes se destinan solamente al ejército israelí. ¿Sí? Y pese a que existe este proceso Kimberley, que hace seguimiento a los diamantes en bruto, bueno, Israel se aprovecha de que no lo hace a los diamantes tallados. ¿Sí? Eso lo quería mencionar porque me pareció que es un negocio terrible, ¿no? Otro negocio Terrible. es el de los muros, como el de apartheid, ¿no? Que existe en Palestina, donde tenemos un muro de concreto gigante separando ciudades enteras, ¿no? Y hay que entender que existe una ocupación militar de Palestina que no solamente que anden militares en las calles, es que están separados por muros, que no se puede pasar, que no dejan entrar cosas tan sencillas a veces como jengibre o chocolate, es solamente por tener control de la zona, ¿no? Que están estos puntos de control donde incluso hacen desnudarse a las personas. Tenemos gente que ha viajado para allá que han pasado por vejaciones terribles y en el que la mandan de vuelta. Estos muros también los exporta Israel. De hecho, Bush hijo, en este impulso de la ley de frontera segura, vendió este muro a Estados Unidos para hacer esta separación con México. Y lo último fue el 2021, de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader mandó a hacer o licitó a Israel este muro inteligente para generar una frontera con Haití. ¿Sí? ¿Por qué muro inteligente? Porque está lleno de sensores de movimiento, reconocimiento facial, infrarrojo, torres de vigilancia, porque hay que entender que Israel vende tecnología militar. ¿Sí? Entonces también nos produce mucha aberración el creer que estos más de 15.000 niños asesinados son realmente un daño colateral, es que no sabíamos lo que hacíamos. Bueno, decídanse. ¿Son una potencia militar de tecnología o no? De hecho, hoy día veíamos que se había sacado una noticia de que estaban disparando con drones y con satélites. O sea, vemos que existe una intención de limpieza étnica y genocidio porque ellos venden tecnología. Eh, Otro punto que nos afecta como chilenos es el tema del agua. ¿Sí? Israel tiene un comercio de agua en la misma empresa que se llama Mekorot, eh, que ha tratado de licitar, en este caso acá en la región del Biobío, de mala manera, tenemos por suerte abogados que están viendo el tema, temas con el agua. Esa empresa es la que tiene sin agua a gas y la que restringe el agua a la gente en Cisjordania. ¿Por qué restringe el agua? Porque en Israel existe la ley como el de la casa vacía. Si el lugar pasa vacío más tiempo, los colonos tienen derecho a ir a quitárselo. Eh, y claro, por eso también podemos ver que no les permiten a la gente en Gaza devolverse a sus hogares porque han pasado mucho tiempo lejos de esto, de hecho, lejos de ellos, ¿sí? Bueno, y otra palabra muy mal usada es la palabra holocausto. Y aquí tenemos ya gente como Norman Finkelstein, que siendo él profesor de Israel, pero que, bueno, ha tenido estos problemas porque hay que entender que Israel no es una democracia. Em, Hizo un libro que se llama La industria del holocausto, bueno, entendiendo también históricamente que no solamente judíos mataron a los nazis, ¿no? Gitanos, disidencias, rusos. Él habla sobre el uso económico de la victimización y eso es muy interesante, sobre todo con respecto a que la gran mayoría de los sionistas eran considerados, eso no practican del todo el judaísmo. De hecho, Ilan o Papé dice: la mayoría de los sionistas no creen en Dios, pero sí creen que les prometió la tierra. ¿Ya? Eso llama harto la atención porque, bueno, hay un uso ahí. Hay un uso y una excusa que sería tan ingenuo ahora como creer que Europa vino a América y asesinó, hizo este genocidio tremendo indígena para cristianizar, ¿no? Para salvar almas. ¿Sí? No podemos caer en esa ingenuidad, ¿sí? Tampoco en la ingenuidad de quién estaba primero ahí. ¿Sí? Y la otra palabra es, bueno, la palabra apartheid, que hay que entender que la palabra apartheid se hace referencia al sistema de segregación racial que se vivía en Sudáfrica, en Namibia, sobre todo entre el 48 y el 92, y que fue considerado un delito, es considerado y actual un delito, un crimen, según el Estatuto de Roma,
de la Corte Penal Internacional, porque es un acto inhumano muy similar a los crímenes de lesa humanidad, y de hecho fue abolida en Sudáfrica una vez que salió Mandela después de sus 27 años de prisión. Y se propone por primera vez como un delito en 1971, ¿no? Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recién el 73 la ONU la declara un crimen como la humanidad. Tema que no es vinculante, digamos, lo que diga la ONU. Y con respecto al apartheid en Palestina, ya son 75 años, ¿sí? de la Nakba, que significa catástrofe. Y esto se inicia porque en 1947 la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba una resolución, la 181, que recomendaba un plan de partición del territorio palestino que estaba bajo el mandato británico. Ojo, el que estaba bajo el mandato británico, ¿sí? Recordemos que Jerusalén era como internacional y que el 55 era para los sionistas. Básicamente se llega a esto, voy a buscar para acá, yo lo quise anotar, dije, no, lo voy a anotar. Básicamente se llega a esto. Porque, bueno, en abril de 1936, o antes, ¿no? Teníamos a estos grupos que ya habían llegado, ¿no? ¿Qué pasó? Inglaterra, para mantener su mandato británico, también dejó entrar a sionistas y a grupos armados, como británicos sionistas. Y ellos querían, ¿no? Y empezaron a causar grandes catástrofes. Encontramos que catástrofes o masacres en Palestina tenemos desde entonces. Tenemos la masacre del 37, por ejemplo, en Ascud o Jerusalén, en Haifa, la del 38 en Haifa, la del 39 en Haifa, y así tenemos hasta que después del 2008 se nos empieza a hacer común que 2008, 2012, 2014, 2018 en Gaza, 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 Gaza. Y esto tiene una finalidad también económica, ¿sí? En el 36 Gran Bretaña, con el tema de Gran Bretaña, empieza la revuelta árabe, y esto se inicia porque, bueno, los árabes que vivían, o los palestinos originarios que vivían bajo el mandato británico, empezaron a tener problemas con todo el apoyo abierto que tenían Gran Bretaña, que se había ofrecido a Gran Bretaña, el proyecto sionista. Y se empezaron a quitar territorio de manera forzada a la población y empezaron a perder terreno y empleo, y vino una gran huelga. Bueno, y el gobierno británico respondió con fuerza, ¿sí? Desplegando tropas y aplicando la ley marcial. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por el importante desempeño que ha tenido Gran Bretaña con la invasión de Palestina, que no es menor. ¿Sí? Y que siempre se la ha dejado como aparte. De hecho, ahora la temática es Estados Unidos-Israel, pero aquí Gran Bretaña tiene un papel muy importante en la historia, ¿sí? Y empezó con arrestos masivos y medidas que terminaron en 1940, ¿sí? Con alrededor de 2.000 casas palestinas demolidas, ¿no? De hecho, los europeos que vivían en esa época, el pasaporte dice, es un pasaporte británico, y que iban a Palestina, como lo dije ya, y eso también se puede encontrar en las redes sociales. Bueno, y causaron masacres tremendas en Haifa, en Al-Qud, en Balat al-Sheikh, y crearon campos de concentración para palestinos. Como el gobierno de Gran Bretaña retrocedió los grupos extremistas terroristas sionistas como el Irgun y el Stern o Lehi, ¿sí? Encontraron que declararon como enemigo de los judíos en ese momento a los británicos, y se quedaron ahí causando terrorismo. Esto es importante porque siempre se ha tenido esta idea, esta caricatura del árabe como el terrorista, y hoy en día nos enteramos por la CIA, ¿no? Y varios agentes de la CIA, que grupos como ISIS, que hace poco hizo un atentado en Rusia, es un grupo creado por la CIA y que por eso mismo nunca ha atacado a Israel, y Israel tampoco nunca ha perseguido a ISIS, ¿no? Que es una coincidencia extrañísima. Y de hecho hay muchos reportes de personas de ISIS que se han ido a atender a hospitales de Israel,
Eso hoy en día es algo que está desclasificado y que se puede encontrar en Internet. ¿Sí? Ah, que escuché. Juan Susana, Andrés, sí, sí. no, no, es que es muy interesante todo lo que está planteando Susana. Te quería consultar respecto de lo que tú mencionaste la otra vez también en esta charla que decía a propósito de este plan de exterminio que no para, que no se detiene y que tiene también un objetivo de negocio, ¿no? El gas, y la instalación de un puerto, en fin. Sí. U- u- Ah, sobre eso, sí. Bueno, básicamente uno se preguntaría por qué Gaza, ¿sí? ¿Por qué Gaza? Bueno, porque Gaza no se ajusta a las excusas religiosas. Si nosotros vemos o buscamos, nos damos la lata de buscar la excusa religiosa que se utiliza para que tienen como esto de que hay que recuperar el pueblo que nos dio Dios y las 12 tribus de Israel. Tú buscas el mapa, ¿dónde están esas 12 tribus de Israel? Gaza no aparece en el mapa, ¿sí? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué Gaza? Básicamente porque el año 2000 se anunció el descubrimiento de yacimientos de gas natural en Gaza, ¿sí? Que cubre las costas de Gaza. Estamos hablando de 30 billones de metros cúbicos. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué el gas es tan importante, sobre todo ahora? Porque Estados Unidos le prohibió a Europa utilizar o comprar gas a Rusia, ¿no? Y estaban con problemas de gas, ya lleva mucho tiempo. Y de hecho, esta beta de gas se llama gas amarín, ¿sí? Entonces, lo deben ver como un salvavidas. De hecho, es muy sospechoso de que Estados Unidos quiera hacer un puerto de ayuda humanitaria para Gaza, ¿sí? Justo en las costas donde está el gas. Mientras, ayer Biden anunciaba que le iba a mandar 18.000 millones de dólares en armamento a Israel. O sea, bueno, estás ayudándonos. Sí, es sospechoso. Le saldría más barato que poner un puerto, decirle a Israel, oye, deja entrar los camiones, porque Israel no está dejando entrar los camiones de ayuda humanitaria o no lo suficiente, y saldría mucho más barato. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque hay un interés. ¿Sí? El interés es este gas y también lo que hace años 1960, se planteó que era la creación de un canal, ¿sí? Que le llamarían Canal Ben Gurión. Ben Gurión porque era un terrorista del grupo Irgun, ¿no? Que, bueno, él realmente se apellidaba, deja buscarlo, porque se apellidaba David Green, ¿sí? Eh, Era polaco, y se cambió el nombre, como lo hacen mucho, ¿no? Para aparentar raíces eh, hebreas. Bueno, fue primer ministro, fue presidente después. Como la mayoría de los presidentes, Netanyahu también, ¿eh? Netanyahu tiene una historia bien oscura porque después de los acuerdos de Oslo, el entonces primer ministro de Israel fue asesinado por un fanático sionista israelí y él después sale presidente. De hecho, este es su tercer mandato, el de Netanyahu. Y Netanyahu es del partido de ultraderecha, el Likud, y tiene relación con distintos grupos terroristas. Bueno, y le van a poner ese nombre en nombre de este sujeto, David Green, ¿no? Eh, a ese canal y causó mucha polémica que en septiembre del año pasado, recordemos que el atentado fue el 7 de octubre, en septiembre del año pasado sale Netanyahu con un mapa presentando la propuesta, ¿no? De este canal, mostrando un mapa donde salía toda la zona como Israel, ¿sí? Eh, También lo de Oslo viene a mencionar, bueno, el acuerdo de Oslo eh, hablaba de este reconocimiento mutuo, creó la, la y también le exigía a Israel que retrocediera los asentamientos ilegales, sobre todo en Gaza, ¿no? En Cisjordania, en Gaza. Y en 2003 retrocedió, pero al partido Likud no le gustó esto, ¿sí? Y bueno, este terrorista el año 99 asesina
a este primer ministro que firmó el acuerdo de Oslo. Entonces, existe un referente de que, ¿por qué Gaza? ¿Sí? Y ahora la idea que tienen, de hecho, hoy en día existen en Internet también fotografías de inmobiliarias que están vendiendo territorio en las costas destruidas de Gaza. Esa fotografía la encontramos, se está vendiendo de hecho de manera internacional. Esto es la política de asentamiento, ¿no? Donde te ofrecen, eh, por eso se disfraza un poco y podemos ver que en monito animado como los Simpsons de repente nombran a Israel como un lugar de socialismo porque el Estado le financia a los agricultores, pero pucha, les financia la ocupación, les financia el genocidio, ¿sí? Sobre todo porque el asentamiento lo hacen colonos armados, porque en Israel son todos los colonos tienen derecho a estar armados y no son penalizados si asesinan a gentiles. Entonces, hay una finalidad económica con respecto a Gaza y un apuro político por Netanyahu, ya que se acercan, ¿no?, las elecciones. Y en el caso de Occidente hay mucho en juego, sobre todo por lo que se había acordado justo el año pasado antes de todo esto, que era la ruta de la seda, los acuerdos que había hecho China con Arabia Saudita. Entonces tenemos un apuro que tiene unas consecuencias catastróficas, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 42.000 civiles asesinados, más de 15.000 niños asesinados, 9.000 mujeres asesinadas, 135 periodistas, eh, sin contar con todo el daño arqueológico que han hecho, que es tremendo, ¿no? Atacando no solamente mezquitas, porque también existe esta idea muy falsa de que en Palestina viven solo musulmanes. Bueno, en Cisjordania mi familia era católica ortodoxa, ¿no? De Belén. Hay una gran comunidad católica. Mi abuelo siempre me contaba que en Palestina existían judíos, musulmanes y cristianos, ¿sí? Porque era, al igual que Chile, ¿no?, habían distintas religiones habitando ahí. Por eso es la importancia de no caer en ese juego de que ser judío es un ADN, ¿sí? Ser judío es una religión. Ahora, que hayan religiones que sean sectarias, ¿sí?, o que, como pasaba con estos askenazi, ¿no?, porque tienen cierta ideología racial con respecto a estereotipos, no significa que las demás religiones sí lo sean, ¿sí? Eh, bueno, básicamente, hoy en día existen alrededor, según la ONU, de 5,3 millones de palestinos que reclaman derecho al retorno, porque no existe el derecho al retorno, ¿no? Aquí en Chile son alrededor de 600.000 descendientes de palestinos, y por eso se habla de refugiados o de un estado constante de refugiados, porque no existe un derecho al retorno. Cuando el colono llega y expulsa, la persona no tiene derecho, por ley de israelí, a volver al lugar. Y obviamente estos civiles son financiados por el Estado, ¿sí?, con subsidios para generar estos asentamientos, ¿sí? Y no solamente, lo que nombraba el compañero delante, no solamente en Palestina, porque tenemos los Altos del Golán, que es Siria, ¿sí?, que han sido, o el mismo Líbano, que ha sido bombardeado ahora último. Eh, y no es menor, ¿no? No es menor tener muros de kilómetros y kilómetros, de millones de dólares, como lo que está pasando bueno, en todo el mundo, porque la verdad es que se está pagando por esta segregación, ¿no? Tenemos en estos momentos 7.000 personas bajo los escombros, tenemos 600 ataques a los hospitales desde el 7 de octubre, en total se han tirado 70.000 toneladas de explosivos, 45.000 bombas, y aquí es peligroso porque 3.000 aún no explotan, ¿sí? 35 hospitales tiene Gaza y 16 están completamente fuera de servicio, ¿sí? Cada día 10 niños o niñas pierden sus piernas en Gaza. Y tenemos casos como se les cortó el agua, casos de diarrea a la semana se estiman que son infecciosas 71.000. ¿Sí? No lo estoy diciendo yo, hay agencias, no solamente la UNRWA, que es de la agencia de la ONU, porque el caso es tan grave en Palestina que hay una agencia especializada para ver el tema. Sino también tenemos Médicos Sin Fronteras, que han tratado de generar cierta concientización, ¿no? Y el otro día, hace 2 días, veíamos este ataque que se hizo a los trabajadores humanitarios de la ONG, que fueron asesinados de manera intencional, porque esta es una guerra del hambre,
En total, Israel ha asesinado a 196 trabajadores humanitarios. O sea, la verdad es que no existe como una justificación para algo de esta magnitud, ¿sí? Menos un lugar tan chico. En el caso, claro, porque se habla de Gaza, pero en estos momentos también Cisjordania está siendo acosada. Los grupos terroristas han aprovechado y han avanzado para desalojar a la gente y seguir con el plan de asentamiento, ¿sí? Eh, Gaza es chico, Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados y la población era una de las más densas del mundo, 2,2 millones de habitantes. Y eso es básicamente porque ya muchos venían refugiados de otros lados, entonces ya habían refugiado. Entonces por eso también pasa, lo quería aclarar, que mucha gente se confunde. ¿Y por qué se habla tanto de refugiados o de desplazados? ¿Sí? Porque la colonización ha ido sacando a la gente y la ha ido reduciendo hasta este espacio ínfimo. Y bueno, después de que se descubre que hay gas, después de que se le corta, se le intenta cortar el suministro en esta guerra de desgaste que intenta tener la OTAN con Rusia, se le corta el suministro, se le prohíbe, están buscando alternativas, ¿sí? Y la zona de sacrificio que se está usando es Gaza. Eh, bueno, es alarmante. Sí. Susana, y en ese contexto, ¿cómo ves tú, por ejemplo, trasladando el tema a Chile y a América Latina particularmente, además de todos estos negocios, ¿no es cierto?, toda esta industria, ¿no es cierto?, de la seguridad, esta industria de las armas, esta industria de los paramilitares, por decirlo de algún modo también, de la formación de paramilitares. Em, ¿Cómo tú ves que se da, por ejemplo, el fenómeno de Milei y su cercanía, por ejemplo, con las posiciones sionistas, su Bueno, discursividad? hay ¿Cómo varias ves tú, cómo ves teorías. tú, cómo ves tú eso en la perspectiva de lo político, ¿no? Del impacto que tiene para Mm. América Latina, para la región, para nosotros Es que como va de la somos, mano, ¿no? Sí, va de la mano una, porque siempre ha especulado mucho con el famoso Plan Andina, ¿no? También, eh, que sí se mencionó a la Patagonia chileno-argentina en ese primer congreso sionista como una de las opciones, entendiendo que por qué Israel puede hacer tanto asentamiento, porque ellos son uno de los países, el único país, ¿no?, que no tiene fijas sus fronteras, no ha establecido fronteras o su límite. Por lo tanto, se declara en constante expansión. Se le ha solicitado de manera legal que lo haga, pero no lo ha hecho. Lo que significa también que cada ciudadano, cuando va a vivir a otro país, está siendo patria, ¿sí? Entonces, un ciudadano que compra un terreno, ese terreno también le pertenece a Israel. Eh, Lo que pasa, básicamente, es que Israel trabaja con el lobby, con los estados, trabaja financiando golpes de estado, trabaja, de hecho, no es casualidad, mira, en la ONU, en 1975, se declaró ilegal el sionismo y se le comparó con el apartheid sudafricano. Eh, pero resulta que después de todo el lobby que se hizo en 1990, ¿sí? Fíjate la fecha. Y en 1990 se hace una resolución que anula la anterior, que se declaraba un peligro, de hecho, para la humanidad, el sionismo. Eh, ¿Qué pasó en ese intertanto? ¿Qué pasó en Latinoamérica en ese intertanto, entre el 70 y el 90? Tenemos que Israel vive de las guerras, de la industria del arma, ¿sí? Por eso tiene que ver mucho con la economía. No nos damos cuenta completamente que casualmente todo este tema, Primera Guerra, ¿no?, y todo esto de querer entre Francia, Gran Bretaña, dividirse Medio Oriente, es justo en la época donde aparece el petróleo, ¿sí?, la industria de Ford. Entonces es una época en que sí, estaban dividiendo el terreno según como lo querían explotar, ¿sí? Siempre esto sacrificando a las personas que viven en dicho terreno. Así lo han hecho todos los colonizadores, utilizando zonas de sacrificio. Y en la actualidad tenemos, por ejemplo, que uno de los grandes recursos sería el litio, ¿sí? Y bueno, resulta que en Chile, en Argentina, en Perú, entonces se va a comenzar a especular al respecto, ¿sí?
Y, y tenemos también este lobby que se ha descubierto y siempre se termina sabiendo después, porque hay filtraciones de las 100 años después, de que hay financiamiento a las campañas políticas, sobre todo a lo que hacen los medios levantando figuras, ¿sí? Levantando figuras para hacerlas visibles. A Milei lo hicieron visible por la tontera que hiciera, aparecía en una, en un titular de prensa. Y hay muchos estudios que hablan de que la gente vota porque conoce. Entonces, mira, nosotros por lo general, el sur global, solemos ser zona de sacrificio anglosajón. Y se va a tratar de dividir, si no es que ya lo han hecho, ¿no? Los terrenos o las extracciones de minerales y de recursos. Eh, y ya han intervenido antes, o sea, que hayan ayudado y financiado una dictadura como la de Pinochet, una razón de ser, ¿sí? Y hay vinculaciones que no es imposible no hacer. El 2019, por ejemplo, Israel admitió haber enviado a 214 bebés palestinos en adopción sin regulación a países, especialmente Suecia y Países Bajos, entre el 70 y el 90. Es justo la zona también, la época en que las dictaduras de Argentina y de Chile también hacían este tráfico de niños, ¿no? Entonces, hay ciertas vinculaciones que podríamos decir, bueno, estamos en un momento histórico donde seguimos siendo división de terreno de los poderosos. El tema es que estamos aquí con una comunidad tremenda, pero estamos desde un país que es colonizador, ¿no? O desciende de colonizadores, entonces existe también un tema de identidad. A mí me ha pasado harto que en charla la gente no se identifica con el palestino. Y tú miras los videos de los palestinos es como ver chilenos, ¿no? La verdad no hay mucha diferencia en los tonos de piel, no hay diferencia, pero la gente no se identifica, no han llegado a decir, pero es que eso pasa allá, po, ¿sí? Pero con Ucrania no pasaba eso. Veíamos que la gente sí le hacía ruido el tema de los niños rubios. Entonces hay un tema de construcción del sujeto latinoamericano donde nos hacen empatizar con el colono. Nos hacen, y sobre todo con esta cristianización que se hizo a Latinoamérica, donde nos hacen empatizar, y por eso encontramos estos grandes movimientos sionistas cristianos en Brasil, por ejemplo, que son de ultraderecha. Así que yo creo que va a estar complicado, por decirlo poco. Y hay que estar listo, hay que estar listo. Hoy en día vemos cosas que si nos pasaran acá sería terrible. O sea, hace poco se vio que los crímenes de guerra que Israel dejó en el hospital Al-Shifa, ¿sí? Una vez que se retiró Israel, pues lo tenía tomado, se pillaron eh, fosas comunes, se pillaron un montón de aberraciones, ¿no? Y cosas que han quedado un poco en la memoria, como estos bebés que se encontraron podridos en un hospital porque Israel no dejó pasar ayuda humanitaria, ¿no? Estos bebés en la incubadora. Y nos hemos desensibilizado un poco con respecto a todas estas noticias. Incluso los mismos países no les dan... A ver, Israel no solo mata a palestinos, eso hay que tenerlo claro. Estas personas de la ONG, había un polaco, un británico, un australiano, habían estadounidenses, y no serían los primeros, ¿no? Tenemos a Carrie, tenemos un montón de extranjeros que Israel ha asesinado y que sin embargo sus países les siguen mandando. Esto fue muy, muy interesante porque World Central Kitchen es de un español. España sigue mandándole armas a Estados Unidos, mató a un polaco que también apoya, británico, mató a un australiano, mató a un Estados Unidos, y ya se probó que fueron con drones, que fueron al mismo tiempo en distancias de 2,5 kilómetros, en una zona que estaba destinada para llevar ayuda humanitaria, y tenían el logo grande como seguridad, que están protegidos supuestamente por leyes internacionales para que no les disparen, sin embargo lo hicieron igual. O sea, estamos hablando de un país que se jacta de tener la mayor tecnología del mundo, pero que sin embargo le dispara a ayuda humanitaria de otros países. O sea,
o sea, ha sido asegurado, tienen el lobby que saben que cuentan con ese nivel de impunidad. Bueno, Juan Andrés, no, bueno, yo no, creo yo creo, sí. Dale, Omar. no, pensaba en lo que estaba planteando Susana y en el fondo cómo se va aterrizando a Chile y cómo en Chile también se dan situaciones que son muy complejas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con personas que también pertenecen a esta comunidad de hijos, de nietos, ¿no es cierto?, del mundo palestino. Y entre eso pues, también se da una situación particular que es la que está viviendo, por ejemplo, el alcalde Jadwe, que viene, ¿no es cierto?, de origen palestino, que en un momento dado él estuvo muy activo también en las comunidades palestinas, ¿no es cierto?, y con el tema, ¿no es cierto?, de la reivindicación del pueblo palestino muy, muy en la piel todavía, pero en otro momento él estuvo muy, muy a la cabeza de ese tipo de movimientos. Y hoy día como alcalde, hoy día, ¿no es cierto?, perseguido también legalmente, en este caso por la fiscalía, y con una arremetida también desde el punto de vista comunicacional, política, muy, muy dura, ¿no? Que no es desde ahora, que es desde hace largo tiempo. Y en ese sentido uno también puede venir y sospechar y por qué no, de venir y decir, bueno, esta es una persona que representa una idea, una concepción, una visión de mundo que es bastante crítica con el sionismo, y en eso también puede haber una operación política muy fuerte. O sea, uno no tendría por qué extrañarse de eso en realidad. Si Sí, fuera, si fuera, no tendría por qué extrañarse eso, dentro de otro tipo de motivos que hay, o sea, la declaración de clases de risa, ¿no? Que lo metan preso, oye, por favor, sí, si tenéis las plata metidas en el extranjero, no cotizan, o sea, estamos hablando de gente que confiesa por teléfono que está haciendo delitos y esa gente camina tranquilamente por la calle, como el abogado sí. Hermosilla, y otras tantas cosas, tan o más terribles. Juan Andrés, ¿cómo ves toda esta situación y las posiciones que ha ido adquiriendo el Partido Comunista, ¿no? En términos públicos, lo que planteaba Lautaro Carmona, lo que planteó Bárbara Figueroa también en la red de la Universidad de Chile? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cuál es el análisis que tú haces en términos, ¿no es cierto?, de la situación política que se está viviendo, el contexto, ¿no? Sí, voy a tratar de ser breve para que cerremos el programa con Susana, que ha sido muy interesante todo lo que ella nos ha planteado, de verdad. Sí, Mira, yo creo que, Omar, tomo lo tuyo. Yo creo que aquí hay efectivamente una acción que es cada día que pasa es más evidente y descarada para tratar de golpear al Partido Comunista y golpear a un alcalde que tiene una gestión eh, al servicio de su comuna, en la cual yo vivo, pero que además ha tenido un impacto muy grande a nivel nacional y yo me atrevería a decir incluso internacional, a propósito de llevar cuestiones muy sensibles y muy sustantivas hacia la comunidad. Estoy hablando de remedios, arte, cultura, vivienda, Sí, la inmobiliaria popular, muchas otras cosas. Entonces yo creo que aquí ya lo vivimos cuando se produjeron las primarias, nosotros presidenciales vivimos esa situación. Hubo ataques directos desde afuera acusando a Daniel del sionismo, se le trató de desprestigiar, eso fue agarrando vuelo y efectivamente este es un poder que opera fuertemente, opera muy fuertemente y son muy cautelosas y cautelosos, no tienen mucha vivencia mediática. Yo por eso le decía a Susana que nos contara lo de Rothschild. Esos bancos en este momento en el mundo son prácticamente hegemónicos en el capitalismo financiero especulativo a nivel mundial. De eso estamos hablando, ¿no? Operan en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en todos lados. O sea, estamos hablando de un poder. No es película esto no es sí, fantasía, son hechos reales. Entonces, yo lo que creo que aquí hay una acción que lo que está buscando es golpear, deslegitimar, sobre la base de mentiras completas. sí, Porque de todo lo que acusan a Daniel, no hay ningún soporte ni procesal ni argumentativo. Y me voy a tomar incluso
de una columna de opinión de Carlos Peña, con el cual yo tengo serias y profundas discrepancias. Sin embargo, él escribió en el Mercurio una columna de opinión donde dice, no sé si lo dice así tal cual, pero es una aberración tratar de instalar y de imponer la idea de que una formalización es poco menos que un hecho condenatorio hacia una persona. Y lo que se está haciendo con Daniel Jadwe es eso. Ya le pusieron fecha, 29 de mayo. Entonces lo que están buscando es eso. Yo creo que hay que reaccionar frente a eso. Y yo creo que Sí, tiene que reaccionar la ciudadanía pluralmente, en forma diversa. Yo he escuchado muchas personas, no de izquierda incluso, que están muy alarmadas respecto de esta situación porque la vivió Lula, ¿no? La sí, vivió Dilma En, Rousseff, actual en- presidenta del Banco de los BRICS, en su y la han momento, vivido muchos. en su momento López Obrador también. López sí, Obrador la vivió, aquí Sí, también Gladys Marín la vivió. O sea, no es que esto sea algo excepcional respecto de Daniel. Aquí hay un accionar estratégico que lo que busca es por la vía de la judicialización, la mentira, la falacia, dejar fuera a fuerzas políticas, en este caso a un líder social y popular de la estatura de Daniel, y que pues, sin duda sería ingenuo, francamente ingenuo pensar que en esto no está incidiendo también lo que tú decías, Omar, la condición de Daniel, de su lucha, su identidad con la lucha del pueblo palestino y de los pueblos en general de nuestra región y del mundo respecto de lo que es enfrentar el neocolonialismo en sus distintas expresiones. Por ahí me quedo y le dejo la palabra a Susana para que cierre nuestro programa. Susana. sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Siento que hay tanto que decir y hay tanto Sí, que hablar, ¿no? Que queda como tanto en el tintero, ¿no? pero Bueno, podremos tener otros programas, Susana. Sí, muchas sí. gracias. Pueden haber más posibilidades, no te preocupes. Sí. Mira, hace 2 semanas atrás, 1 o 2 semanas, ya el tiempo se me hace, desde el 7 de octubre se me ha hecho muy, muy terrible, ¿no? Tantas emociones en poco tiempo, que cambia un poco la percepción del tiempo en quienes tenemos conocidos, familiares en una zona tan delicada. Se intentó hacer, porque también se intentó hacer una especie de funa, ¿no? Que se intentó hacer una especie de homenaje a los soldados chilenos que prestaron servicios mercenarios a Israel. ¿Sí? Se hizo en Vitacura. Existe una logia que también participa en Chile, ¿no? Porque hay varias comunidades, no está solo la comunidad judía, que es con B larga, guión, se dice Nai Brit, ¿sí? Es importante porque esta logia tiene relación con Rothschild, con la familia Rothschild. Y por lo general es una logia que ha tomado protagonismo político, ¿sí? Y existe toda una máquina de sionista de generar política global, con planes empresariales de globalizar sus negocios por todos lados, funcionando como una especie de red. De hecho, tienen un departamento especializado en la propaganda y al lobby, ¿sí? Que no es israelí, es sionista. Y que seguramente, yo no lo descarto, yo de hecho yo creo que es seguro, ¿no? Vamos, fueron capaces de matar a su presidente porque firmó un acuerdo, el acuerdo de Oslo, ¿no? A Yitzhak Rabin, eh, no van a ser capaces de hacer esta guerra política, porque eso es lo que es, ¿no? Es una campaña política eh, desde la más hipocresía, de la hipocresía más grande, ¿no? Porque vemos que personas acusadas de corrupción, como la alcaldesa de Las Condes, como son los alcaldes de la derecha, salen dando declaraciones en los radios, en la prensa, ¿no? Contra Jadwe. O sea, no existe ni siquiera un nivel, ni siquiera de ético de la prensa, tampoco de a quien entrevistan. Entonces aquí hay un ataque político. Es un ataque político que tiene finalidad política, ¿sí? Y nos vamos a ver enfrentados a esto porque está
el imperio del dólar se está viendo en peligro. Vamos, han tenido que inventar excusas tremendas. Estados Unidos está en una crisis tremenda, ¿sí? Que es bien conocida porque hoy en día podemos ver los documentales y las fotos, ¿no? De la crisis que está en Estados Unidos, la gente viviendo en carpa, pero sin embargo, pues no hay seguro social, se cortó el tema de la salud, pero son capaces de mandar una vez al mes 18.000 millones a solo Israel, porque recordemos que a Ucrania le están mandando estos últimos 5 años. Entonces, aquí se está utilizando la guerra como una excusa para imprimir dinero y causar especulación, ¿sí? Y eso es algo que lo están haciendo como un método desesperado para competir y aumentar, porque esto hace que aumente el dólar, competir con las monedas, ¿no? Con los BRICS, que ha sido una guerra tremenda, ¿no? Y que se ha visto acelerado en este último tiempo, se han visto en esta desventaja de la guerra de Ucrania. O sea, ha sido un efecto dominó. Y nosotros vamos a tener esos coletazos económicos, que pensemos en nuestra prensa, o sea, tenemos Canal 11 que es completamente sionista, ¿no? Porque es de páramo, eh, y tenemos programas conducidos por sionistas como de Filmbaum, donde invitaron a Leonor Varela y que, por ejemplo, ella dio el 7 de octubre una declaración a favor de Israel y casualmente ahora sale en un programa de un sionista, en un canal sionista. Vamos, esto no es coincidencia. Acá hay todo un lobby atrás. Nos pasó a nosotros en la dictadura, que teníamos los canales llenos de gente de la dictadura. ¿Sí? Que todos los que salían, todos, nadie se salva, todos tenían algún vínculo. Bueno, no hay que ser ingenuo. Acá hay un ataque político contra Daniel por ser de izquierda, por ser comunista, por ser palestino y por estar con la causa palestina. Y eso tenemos que hacerle frente, primero con orgullo, porque eso significa que le estamos dando coletazo. Y a eso lo tenemos que aprender a defender y dignamente, porque no tenemos nada que avergonzarnos, ¿sí? Por eso a mí me daría vergüenza entrevistar a alguien de derecha con toda la corrupción que tienen sobre lo que hizo otra persona en un supuesto. Pero se está haciendo. ¿Por qué se está haciendo? Porque la idea es generar una especulación que diga, este personaje igual corrupto, es desviar la atención pública. Y hoy en día tenemos la suerte, y que tenemos que aprender a usar, que las redes sociales y que el Internet se está utilizando más que la televisión. Por lo tanto, le debemos aprender a hacer frente como una herramienta política eh, para contrarrestar o ser de contrainformación. Y yo veo ahí una tremenda responsabilidad de nosotros de poder aprender a, a, a utilizarlas para poder educar y para cambiar lo que hablaba yo al principio, este eje de comunicación, este eje de narrativa que nos mantiene bajo una dominación eh, inconsciente y subconsciente, donde la mayoría de los chilenos, hay estudios de esto, se cree blanco, por ejemplo, que empatiza más con un blanco que con un moreno. O mucha gente aún siente vergüenza de decir que tiene sangre indígena. Entonces existe una colonización inconsciente que deriva del uso del lenguaje, que nosotros hoy día tenemos la herramienta de poder contrarrestar y ser contrainformación por medios masivos, por Internet. Y creo que tiene que ser nuestra forma de ayudar al compañero, de levantarlo, porque esto significa que para estos grupos sionistas, que para el imperio es una persona importante, porque no se ataca a cualquiera porque sí. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo como objetivo. Muchas gracias, Susana. Despido el programa como siempre con poesía y quiero recordar a una poeta palestina de 32 años, bioquímica, Mm, que muere en octubre del 2023, más bien es asesinada con sí, los bombardeos
Eva Abu Nada, que nos Sí. deja estos versos para la posteridad. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, Así Omar. es. Buenas Uf, Un noches. abrazo, que estén bien. Recuerden gracias. Susana, suscribirse al un canal. abrazo. Gracias, Susana. Gracias, Juan Andrés. Gracias Suscribirse por al el canal. poema. De nada. Compartir Sí. el programa. Recuérdenlo. Que estén bien. Chau, chau. Gracias.